tarde y un minuto. Aquí estamos ya para presentar nuestra edición de Asiento Extra, programa que se emite de 2 a 3 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de quienes dirigen cada una de las secciones de los medios de comunicación del Grupo Extra, desde el periódico, el noticiero de televisión, los periodistas de radio, etcétera. Todos ellos con programas especiales y analistas y entrevistas especiales que presentamos en este horario. Ojalá hayan tenido una muy buena mañana y ojalá tengan además una muy buena tarde, que está en estos momentos soleada, por lo menos aquí en la zona de Tibás. Las 2 de la tarde y 2 minutos. Hoy un tema muy sensible, muy sensible por lo que está sucediendo, no solo por la cantidad de violencia que se está generando a nivel nacional, la inseguridad que está generando y también la sensación de inseguridad que sigue provocando el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, bandas dedicadas al sicariato y a la delincuencia. Pero también porque producto de ese tema que vamos a abordar hoy, el consumo y la gente y los jóvenes principalmente, supone uno, por eso tengo invitada, que están consumiendo en gran cantidad el fentanilo y las drogas en general. ¿Cuál es la que más está dominando esa búsqueda de los que consumen drogas y están dependiendo de ellas y que nos está generando también un problema social muy grande? Entonces, es el fentanilo. Y el fentanilo como tal, como nos damos cuenta, con todas sus áreas y todo lo que está generando, no solo por la inseguridad a nivel nacional, sino también por lo que nos pueda estar generando a nivel social entre nuestras familias. Por esa razón, hoy vamos a tener una invitada muy especial desde el IAFA. Vamos a tener el testimonio de un papá que perdió a su hijo producto del fentanilo, testimonio que ya habíamos escuchado en estos micrófonos a través de nuestros programas. Creo que ese programa se emitió Desde Buena Mañana. Creo recordar esa entrevista con este papá, don Jaime Puerta, que perdió a un hijo precisamente víctima del fentanilo en los Estados Unidos, y que fue noticia además que apareció su entrevista en CNN, porque también este hombre, don Jaime, se ha convertido como en un vocero de esos papás que han perdido a sus hijos producto del fentanilo. Pero también las declaraciones que han entregado las autoridades, específicamente el director o subdirector del OIJ, don Michael Soto, lo que ha dicho la ministra de Salud, doña Mary Munives, sobre los efectos del fentanilo en nuestra sociedad, en nuestro cuerpo y en nuestra sociedad, y en un reporte que en su momento hizo Gustavo Castro, periodista del Grupo Extra, sobre decomiso y efectos que tiene el fentanilo también aquí a nivel social en nuestro país. Bueno, entonces tenemos mucho por hablar, mucho por conversar. Primero, déjeme saludar a nuestra invitada, que además, entre otras cosas, me gusta mucho. Creo que ya habíamos hablado en algún momento a través de vía telefónica, pero hacía falta que conversáramos ampliamente sobre este tema ya aquí, frente a frente. Doña Luisa, le doy la bienvenida a doña Luisa Oviedo Marín. ¿Cómo está, doña Luisa? Qué gusto tenerla. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, Henry. Bienvenida. Gracias. Primera vez aquí en la cabina, ¿verdad? ¿Cómo le ha parecido? Bonito, muy bonito. ¿Verdad? Sí. Es nuestra casa. Muy bonita su casa. Cuando invitamos a nuestros oyentes, que cada mes invitamos a un grupo de oyentes para que nos visiten, siempre les decimos, esta es nuestra casa, bienvenido. Y la mostramos con orgullo porque es una casa bonita. Claro, es muy bonita. Y se siente como hogar, como casita. ¿Verdad? Sí. Porque la gente es muy atenta, sí. El equipo técnico, el equipo de conductores, de fotógrafos, de camarógrafos, son gente muy amable, sí, que hacen que la persona que llega aquí se sienta bien. Así es. Bueno, me alegra mucho que se haya sentido así. Muchas gracias. Bueno, doña Elisa, vamos a hablar mucho de este tema, que yo imagino, ¿cuántos años lleva usted hablando de esto de adicciones y de este fenómeno que se está generando, por ejemplo, en el país? ¿Cuántos años ya de trabajo? Ya tengo casi 20 años de trabajar en el tema de adicciones, y en el IAFA voy para 15 años. Sí, ¿usted, la profesión suya es psicóloga? No, soy médico. Médico. Y en 20 años, ¿cómo han cambiado las cosas, verdad? Sí. ¿O no mucho? Sí, han cambiado las cosas, por supuesto. ¿Han cambiado por el producto? ¿Por lo que consumen los muchachos? Han cambiado las sustancias,
También la percepción del riesgo que tienen las personas hacia las sustancias, esto ha cambiado mucho. Y también la facilidad de conseguir las sustancias. A ver, en cuanto a las sustancias, cada vez se hacen más mezclas, se inventan más cosas, ¿verdad? Y el venir a hablar aquí ahora de fentanilo es algo de esto, ¿verdad? La percepción del riesgo, a ver, cuando yo estaba en el colegio, hace varios años. Poquito. Recuerdo que generaba mucho miedo, mucho susto hablar inclusive de que alguien estaba consumiendo marihuana, ¿verdad? Y hoy por hoy la marihuana es social. Exactamente, ya es algo que no genera ese miedo. Entonces se va perdiendo esa percepción del riesgo. Y esto lo ven las personas cada vez más jóvenes, ¿verdad? O sea, si nosotros los adultos mostramos que es algo normal, pues los niños van creciendo con esta idea de que las sustancias son algo normal, ¿verdad? Y que no va a pasar nada si empiezo a usar, ¿verdad? Entonces, esto es parte de las cosas que van cambiando. ¿Qué fue lo primero, doña Luisa, que comenzó a meterse en la sociedad después de la marihuana? ¿Fue la coca directamente? Bueno, históricamente siempre hablamos y pensamos de las sustancias ilícitas, ¿verdad? Marihuana, cocaína, crack, pero sí es muy importante hablar de las sustancias y las drogas lícitas, ¿verdad? El tabaco y el licor son drogas y que generan daño también, ¿verdad? Entonces, por supuesto que empezamos con estas sustancias y después desde las ilícitas, luego de la marihuana, así como usted lo dice, la cocaína, y entre los 80s y 90s aquí en Costa Rica fue el boom del crack, y que pues de las drogas ilícitas con mayor daño notable a nivel social sigue siendo el crack, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por cantidad o por el efecto? Ok, el crack es cocaína mezclada con otras sustancias y el efecto actúa mucho más rápido en segundos y igual se va muy rápido el efecto, ¿verdad? Entonces es una sustancia que al estar mezclada con muchas cosas y cosas como muy fáciles como el bicarbonato, ¿verdad? Es muy barata. Entonces las personas que empezaron a usar cocaína, la cocaína sigue siendo pues más cara. Claro. Entonces terminan usando crack. Porque además la rinden. Exacto. Y decían que incluso le mezclan hasta ladrillo y sustancias que destrozan lo que encuentran todo de camino. Todo lo que usted pueda imaginarse ahí. Con tal de ver más. Exactamente. Ahora, como te digo, la persona tiene el efecto exagerado, pero muy rápido, ¿verdad? En cuestión de minutos ya bajó el efecto y necesitan más. Y entonces la compulsión del crack es mayor porque el placer es exageradísimo. Y ahora entonces, como ya está instalado el crack, pues es más fácil. Es más fácil para las personas más jóvenes o con alguna situación vulnerable económica empezar de una vez con el crack. Sí, qué mundo, ¿no? Ahora hablamos de eso. Sí. Ahora vamos a hablar de ese universo, no solo de quien consume, sino también de la familia de él, de quien consume, el entorno que se destruye producto de ese consumo y bueno, lo que es una realidad que está ahí. Ahora, ¿por qué estamos hablando hoy precisamente del tema del fentanilo? Digamos que es un tema que se ha venido tocando mucho a través de los medios de comunicación y es que ya en las últimas horas la propia Policía Judicial que investiga en este momento qué está pasando con muertes que se han generado a nivel nacional. En principio, el primer caso, el primer reporte que entregaba el OIJ es la muerte de 6 personas por consumo de fentanilo. Esa fue la primera versión. Dice la nota que en 2 casos ya hay certeza, que es absolutamente real, es confirmado que fue producto del fentanilo, y hay otros casos que todavía están pues investigando. Las personas que murieron, menores de 35 años, fue aquí en el Valle Central.
y están analizando obviamente el contexto de estas muertes, pero bueno, es lo que queremos también analizar esta tarde, porque el IAFA dicen que obviamente al mezclar estas drogas unas con otras, el fentanilo junto con, bueno, ya me imagino cocaína y todo aquello, pues genera lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, el aumento en las adicciones, esta cosa de euforia, de convulsiones, de zombies que llaman en Estados Unidos, por ejemplo, de personas que ya son, ya perdieron toda noción del mundo y que están hechos me perdonan la palabra o la frase, muñecos de trapo, porque ya sus neuronas, porque ya su cuerpo, bueno, ni para qué describir tanto. Escuchemos lo que dice don Michael Soto, el subdirector del OIJ. Cada vez que a una persona se le lleva a la morgue judicial porque fallece a consecuencia de una muerte médico-legal, por protocolo se le hacen los exámenes de toxicología. En 28 casos se encontró fentanilo, que es una sustancia que también se usa para temas médicos. Por lo que se procedió a revisar esos 28 casos para hacer una depuración y establecer si venían de centros médicos, si se les aplicó fentanilo de uso médico o era producto del consumo por sustancias de abuso. Ahí logramos determinar que en 6 existe una alta probabilidad de que sea por consumo de drogas. Ya por lo menos en 2 hay certeza, los otros 4 se están revisando. ¿En qué hemos venido trabajando? Bueno, tomar esas 6 casos, revisar las circunstancias de muerte con detalle, el perfil de las personas fallecidas para depurar al 100% esta circunstancia. También es importante indicar que hemos, cuando menos un caso tenemos en el sector de Pacífico Central, donde un vendedor de drogas se le encontró una ampolleta de fentanilo de las que se tiene para uso médico. Se logró establecer que esta persona mezclaba el crack y la cocaína con fentanilo para que fuera más adictiva, más intensos los efectos, y podría ser que este tipo de circunstancias estén ocurriendo. Todo esto estamos en un proceso de investigación, de revisión de caso por caso, de persona por persona, para ver los lugares, para ver el perfil, para ver las circunstancias de muerte, pero eso es un proceso que estamos desarrollando para tener certeza. Además que seguimos actualizando los datos de toxicología más recientes para tener aún más claridad sobre si este fenómeno está afectando al país, ya bien sea con pastillas ya sintetizadas para los efectos o fentanilo de uso médico que es mezclado, como lo expliqué anteriormente. Bueno, ¿ustedes qué saben, doña Luisa? ¿Qué saben de esto que está pasando y los efectos que hasta el momento tiene en nuestros jóvenes, que son principalmente, uno dice jóvenes, pero es que aquí edades, ya supongo que eso ya se perdió, esa frontera ya está para arriba y para abajo, pero ¿ustedes qué saben de toda esta realidad afuera? Ok, es importante tener claro y aclararle al público que el fentanilo es un medicamento, ¿verdad? Y es un medicamento que ha estado con nosotros desde los 50, 60, ¿verdad? Y es un medicamento muy seguro como tal. ¿Ok? Que se usa especialmente en el ámbito hospitalario y por eso, tal como decía don Michael Soto, las ampolletas, ¿verdad? Acá en Costa Rica tenemos ampollas y tenemos parches de fentanilo como medicamento. ¿Qué se usa para? Como que sedante. Se usa para dolor. Okay. El fentanilo es un medicamento anestésico, sí, pero analgésico, y que genera alivio al dolor, pero también da una sensación de relajación, una sensación de bienestar, porque es derivado de o derivado no, porque este es sintético, es hecho en laboratorio, pero a partir de lo que es el opio, ¿verdad? Entonces da una sensación como de bienestar. ¿Cuál es el asunto acá? Bueno, que se
dieron cuenta las personas, ¿verdad?, que se dedican a esto, que el mezclarlo con otras sustancias iba a tener un efecto más adictivo, ¿verdad? ¿Dónde se comenzó a pensar eso? ¿En Estados Unidos? Eso se empezó a comenzar a pensar en Estados Unidos. A ver, el fentanilo es parte del grupo de los opiáceos, así como la morfina, la codeína, el gramal, la heroína, ¿verdad? Hablando ya, yéndonos al lado más de lo ilegal. Entonces, en Estados Unidos está muy arraigada la dependencia a los opiáceos. A todos. A muchos. Sí. De hecho, allá hay un medicamento que es muy común, que es el oxicodín, que es para el dolor. Y hace no mucho lo vendían libre, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? El oxicodín. Bueno, oxicodona. No demoramos en ya tener reportes. Es un medicamento, ¿verdad? Que la ventaja nuestra en Costa Rica es que los medicamentos están muy bien regulados. Nosotros como médicos tenemos una receta especial con un código especial. Las personas tienen que ir con su cédula a la farmacia a retirarlo. Entonces la parte de medicamentos está muy regulado. Claro, el tema Luisa, lo que pasa es que el traficante es traficante. El tema es, ahí va yo, ¿verdad? El tema es que hay de todo, ¿verdad? Entonces se inicia dando estos negocios ilegales, y este medicamento se empieza a vender en el mercado negro para que las personas que se dedican a hacer las drogas empiecen a mezclarla. Acá en Costa Rica empezamos con cocaína, éxtasis fue como lo más común, y desde la clínica, o sea, el paciente en el consultorio lo que le dice a uno es, yo fui a comprar cocaína y no lo sentí igual, sentí una sensación diferente, me sentía como adormecido, muy relajado, y la cocaína no provoca eso. La cocaína es un excitante del sistema nervioso central, entonces más bien genera este efecto, también, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el fentanilo en una dosis alta, o los opiáceos en general en una dosis alta, da una sensación de euforia también. Entonces esta mezcla da mucha euforia. Se multiplica. ¿Cuál es el tema aquí y el gran riesgo? De que el fentanilo, una pequeña dosis, y la propaganda así lo dice, una puntita de lápiz puede ser mortal. O sea, 2 miligramos puede ser mortal. Entonces, buscar esa sensación de euforia es buscar dosis muy cercanas a una dosis que puede generar la muerte. Ustedes saben, doña Luisa, a ver, la cifra esta de 2 personas muertas confirmado, que nos hemos salvado de que aquí haya, porque el consumo está muy alto, ¿o usted qué piensa? Usted que está siempre en contacto con esto. ¿Qué es lo que está pasando con esto acá? Lo que pasa es que lo están mezclando y lo están dando a las personas sin que las personas se den cuenta que están usando fentanilo inicialmente, ¿verdad? Entonces, la persona dice, esto es un efecto diferente, me gustó ese efecto, voy donde la persona que me lo vendió y que fue esto, y entonces, es que tenemos fentanilo, ¿verdad? Y entonces así empiezan a introducir la droga. En este momento está en esa introducción. Está el otro tema de las personas que usan el medicamento fentanilo y que generan una dependencia a este medicamento y empiezan a buscarlo en el mercado negro para seguir usándolo como droga, ya no como medicamento. Claro, porque el médico ya no se lo va a recetar más. Exactamente, porque ya no se le va a recetar más. Ok, entonces, estamos hablando de una droga legal usada ilegalmente. Exacto. Esa es una buena definición. Exactamente. Que ¿cuándo se convierte en una droga ilegal? Cuando le empezamos a hacer mezclas para generar o propiciar un efecto excitatorio, de euforia mayor, pero que además esto es al inicio, pero después es más bien una relajación y una sedación, y es como que desconectáramos el cerebro. Y ahí es donde viene lo conocido, y que aquí, gracias a Dios, todavía no ha llegado,
el efecto zombie de la droga. Sí, que los dejan. Ajá, lo que vemos exactamente. Que es doloroso. Que es muy doloroso. Es de lo más desgarrador que hay. Exacto. Le voy a preguntar, doña Luisa, por algún testimonio, obviamente sin decir los nombres tiene lógica, pero sí de testimonios que le hayan llegado a usted, porque usted, pues obviamente como ser humano, que alguien llegue en condiciones que usted diga, caramba, esto no debió pasar, no sé. Testimonios que me gustaría que compartiéramos para ponerle el lado humano a esto y no quede solamente como el tema del tráfico, como el tema de las cifras de muertos, sino también porque esto debe tener el ser humano detrás. Por eso más adelante vamos a escuchar a este papá que perdió a su hijo. Pero permítame, ¿qué dice la ministra de Salud, Mari Munive, sobre precisamente todos estos efectos? Rápidamente. Por más que se han hecho campañas de socialización sobre lo peligroso y lo altamente dependiente que se vuelve la persona que consume fentanilo, al parecer todavía sigue el tráfico de este tipo de sustancias, por lo que hacemos nuevamente un llamado a toda la población a que tenga mucho cuidado con pastillas, hasta con vapeadores o con sustancias que le comercialicen de alguna forma ilícita, diciendo que pueden ayudarla con dolores, con malestares y que desafortunadamente pueden iniciar una dependencia muy, muy, muy perjudicial para su salud. O sea que caer en esa droga, caer en estas sustancias es relativamente, y para no la palabra fácil, o bien porque a partir de que sea medicina o a partir de que se encuentre en el mercado negro fácilmente. Yo no sé si eso puede estar pasando y que por eso cada vez hay más gente metida en ese infierno. Todavía el fentanilo no está así. El tema es que cuando ya, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Cuando ya se introduce, es una droga que puede mezclarse muy fácil, sí, y puede venderse muy barata. Y nos puede pasar lo que nos está pasando con el crack, ¿verdad? Que ya va a ser una sustancia que la venden en cada esquina, de precios súper baratos, súper accesibles. Entonces este es el gran riesgo. Ahorita podemos hablar de dependencias de fentanilo, más de personas que por alguna razón se lo indicaron como medicamento por dolor y generaron una dependencia, y que por alguna circunstancia esta conducta compulsiva por usarlo hace que la persona busque de forma ilegal. Pero lo que estamos viendo ahorita y lo que nos está generando esta alarma es que ya vemos que en un lugar, sí, encuentran gran, sí, cantidad de pastillas de forma ilegal, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos qué tiene además. O sea, esto no es un fármaco regulado, ¿verdad? Entonces esto es como lo que tenemos que tener todavía más cuidado, ¿verdad? No es un, sí, medicamento, sí, que fue regulado por el Ministerio de Salud. Son unas pastillas que no sabemos de dónde vienen ni qué tienen. Por ejemplo, los precursores del fentanilo se pueden mezclar con otros medicamentos que son sedantes para animales y que se usan para animales grandes como caballos, elefantes. Imagínense, más grandes. Sí. Entonces, el grado de sedación que puede provocar este precursor, este medicamento, es mucho mayor. Entonces, si lo mezclan con el fentanilo, el efecto es mucho más fuerte. Y las personas no se están dando cuenta que esto no es solo fentanilo, que tiene otras sustancias más. Y que además, para hacer este mercado y empezarlo a meter, se le empieza a dar a las personas que ya tienen alguna dependencia. Y por eso lo que decía la doctora Munive, ¿verdad? Mucho cuidado con los vapeadores, claro, porque es lo más inocente que no es inocente, pero es la forma más inocente que le hablan a las personas, ¿verdad? Esto es un vaporcito con sabor que hace mucho daño solo, pero además se le puede agregar otras sustancias que ahorita lo más común es ver nicotina y marihuana, pero ¿qué me dice a mí que no le agreguen una pastillita de estas en el aceite, ¿verdad? Bueno, he ahí el gran escenario que tenemos en este momento. Cuando una persona llega donde usted, doña Luisa, es porque llega recomendada,
¿en qué momento alguien recurre a usted buscando ayuda o por qué? Ok, desde IAFA tenemos el programa o el servicio de atención a pacientes. Es un proceso donde las personas llegan, no necesitan seguro, no tienen que pagar nada, es del Estado, y llegan buscando esta ayuda para dejar de consumir. Por cualquier razón, pueden ser razones externas. Mi familia ya me dijo que si no dejo de consumir me sacan de la casa, o tengo alguna situación legal, o por razones ya internas donde digo, ya no quiero más esto en mi vida, quiero cambiar, ¿verdad? Entonces llega a primera instancia una valoración médica con nosotros, los médicos que estamos en el proceso, y también existe Casa Jaguar, que es el programa para personas menores de edad, ¿verdad? Que lamentablemente no se salvan de esto. Bueno, le iba a preguntar las edades, precisamente. Sí. Pero entonces sí, hay cada vez más niños metidos, niños jovencitos. Sí, hablando de consumo en general, podemos hablar que los muchachos están iniciando consumo de sustancias a los 12, 13 años con alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Probando alcohol, probando marihuana desde los 14 años, tabaco y vapeadores, ¿verdad? Como veníamos diciendo. Este tema de fentanilo, en Casa Jaguar solo se ha dado un caso que en realidad no estuvo tan claro, pero es como el único caso reportado por fentanilo que tenemos, ¿verdad? Específicamente. ¿Qué edad? Si más no recuerdo, creo que eran 16 años. Sí, un jovencito. Un jovencito, exacto. Solamente uno confirmado, digamos que sí era fentanilo. Que se refirió y se internó, porque Casa Jaguar sí tiene para internamiento por fentanilo, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento, pues, se estuvo indagando más porque fue el año pasado cuando no era como tan frecuente. En el caso nuestro, en la parte de adultos, porque yo trabajo en la parte de adultos, llegan más las personas que dicen, esto que le dije hace un rato, es que compré cocaína y no era... era algo extraño. Entonces, cuando empiezan a describir los síntomas, son muy congruentes a los síntomas que presentaría una persona con fentanilo, pero no tenemos en ese momento la capacidad de hacerle una prueba e identificarla, ¿verdad? ¿Que debería ser o no? Sí. Debería poderse ahí mismo y bueno, déjeme hacerle una prueba y comprobamos que está consumiendo. Sí, nosotros en IAFA no tenemos laboratorio, pero los enviaríamos a la caja, que todavía tampoco se tiene esa capacidad de fentanilo. Me imagino que esto es algo que se va a ir trabajando porque pues ya lo tenemos como una realidad, ¿verdad? ¿Más mujeres que hombres o al revés? Más hombres que mujeres. Sin embargo, en el tema de consumo de sustancias en general, las mujeres cada vez vamos alcanzando un poquito más a los hombres. Sí. Sí. En consumo. Especialmente las mujeres tienden a buscar sustancias depresoras del sistema nervioso central que generen como esta relajación. Entonces la mujer sí tiende a buscar más fármacos, entonces podría tener más uso de fentanilo medicado. Sí. ¿Qué cosas? Lo que pasa, perdón, Henry, lo que pasa es que esto no ve niveles sociales, no ve personas, no ve religión, ¿verdad? O sea, una persona que se engancha a cualquier sustancia y tenga la vulnerabilidad para generar una dependencia, sea hombre, sea mujer, va a tener la triste historia de tener la necesidad de cualquier sustancia para sobrevivir, porque ya cuando una persona está en adicción necesita de la sustancia, o sea, ya no es una cuestión de es que quiero consumir porque me siento feliz, no, es que voy a consumir porque si no me siento muy mal si no consumo, y no me siento mal solo emocionalmente, sino físicamente por los síntomas de un síndrome de supresión.
Ahora me explica eso. Ahora me explica eso. Vamos a cumplir un compromisos comerciales importantes a esta hora de la tarde, 2:30 minutos, y entramos ya de lleno con estas definiciones que son importantes tenerlas, pero también lo que había pedido, un testimonio para ponerle rostro humano a esto. 2 de la tarde, 30 minutos, el fentanilo metido entre nosotros. Son las 2 de la tarde, 32 minutos. Hoy quisimos abordar en este programa que ya permite analizar de manera mucho más amplia, noticias que se producen, de las cuales conocemos quizás un testimonio, o por el tiempo, pues ya tenemos que hacerlo de manera mucho más reducida. Pero este programa permite precisamente eso, que podamos hacer lo que hemos hecho esta tarde. El fentanilo, pero ya teniendo todos los testimonios, teniendo los reportes oficiales, las autoridades, lo que dice el Ministerio de Salud, los testimonios que vamos a tener más adelante de un papá con su hijo, y también quien conoce ya desde el lado ya más médico, como ya Luisa Oviedo Marín, la doctora Marín de el IAFA, que nos ha acompañado esta tarde con estos relatos y descripciones de lo que está pasando con el fentanilo en nuestra sociedad. Usted utilizó, cerrando la primera media hora, ¿cómo fue la frase? Síndrome de supresión. Síndrome de supresión. Suena elegante, pero ¿qué es eso? Ajá. Esto son los síntomas que las personas van a presentar cuando reducen o dejan de consumir una sustancia. Y en el caso del fentanilo y los opiáceos, este síndrome de supresión puede ser mortal. Las personas tienen muchos síntomas físicos con muchos dolores. Pueden tener dolor de cuerpo, dolor de estómago con diarrea fuerte, pueden tener fiebres. O sea, si tienen un efecto en su cuerpo fuerte. Claro, pueden convulsionar, inclusive pueden hacer un paro cardiorrespiratorio en su síndrome de supresión. Es algo muy severo, en realidad. Que no es nada psicológico, es real, el cuerpo reacciona mal. Es real, es desde la necesidad física de la sustancia. Entonces aquí el tema es eso, ¿verdad? De que puedo ponerme en riesgo a una sobredosis y morir de la sobredosis, o si genero la dependencia al fentanilo en un síndrome de supresión mal manejado, morir también, claro, ¿verdad? Y morir de una forma muy dolorosa, porque como le digo, físicamente sí genera mucho dolor. O sea, cualquiera de los dos caminos lleva a la muerte. Cualquiera de los dos caminos lleva a la muerte. Lo principal es entonces que evite el camino. Que no se use, que no busque. Dijo usted, regularmente, y la mayoría de las personas que consumen el fentanilo, por ejemplo, fueron recetados, o sea, son personas que en principio recurrieron a un médico pues para el dolor o para lo que fuera. Exacto. La mayoría de las personas que hoy en día son adictos ya de estos condestrosos de ese tamaño fueron esos, ¿verdad? Fueron quienes recibieron receta. Ajá, exactamente. La mayoría acá en Costa Rica tuvieron que haber sido recetados porque no hay ninguna otra forma que se lo den en la farmacia, ¿verdad? Entonces, generalmente son personas que tienen alguna enfermedad que causa mucho dolor, o tuvieron un accidente y un trauma físico genera mucho dolor. Entonces, en el hospital se inicia con este tratamiento y posterior se termina dando en casa, ¿verdad? El tema es esto, ¿verdad? Que van generando esta necesidad física, porque cuando se reduce el efecto del medicamento puede volver el dolor, y cuando ya hay una dependencia, el dolor no es solo por la enfermedad que tienen, sino por el síndrome de supresión. Entonces aquí es donde empiezan a abusar las personas cuando no tienen un control adecuado de lo que estamos hablando, el fentanilo como fármaco. Pero volvemos al fentanilo ilegal, donde las personas ni siquiera saben qué se están metiendo, digámoslo de esta forma. ¿En qué infierno? ¿Qué puerta tocaron del infierno? Exactamente. 2:36 minutos. Ahora sí, cuénteme un testimonio que a usted en lo personal como profesional le haya llegado mucho. Supongo que hay muchos, pero escoja por favor uno que podamos compartir, como lo que yo decía ahora, que no se nos quede esto en cifras y en definiciones técnicas que se necesitan, pero también saber que estamos hablando de personas. Sí, vieras que de fentanilo no tengo específico en IAFA, pero sí
una persona que estaba usando, esta persona estaba pasando por situaciones depresivas bastante importantes, con una separación, ya tenía antecedentes de dependencia de alcohol y tenía la facilidad de empezar a usar pues fármacos recetados, sí, sí, ¿verdad? Y empezó a usar opiáceos, empezó a usar fentanilo, y esta persona cada vez se aislaba más, cada vez estaba más drogado, entonces estaba más perdido en este mundo y más deprimido. Y bueno, una persona que era exitosa en lo que hacía, era exitosa, termina en una depresión sumido y al final muere de una sobredosis. O sea, el tema aquí es cómo... y esta persona, doña Luisa, doctora, ¿qué le decía a él cuando hablaban, cuando iba a consulta, quería salir de ahí? No sé, ¿qué conversaban ustedes? Ajá, el tema aquí es que su depresión desde la parte emocional era tan grande, y el uso de esta sustancia le generaba esta sensación de bienestar, de relajación, a veces hasta de euforia, sí, ¿verdad? Entonces sentía que salía de su depresión y entonces no quería salir, no quería dejar de usar, porque esto era lo que lo mantenía vivo, digamos. Claro, y con un nivel de cierta felicidad, entre comillas. El tema aquí es que esto más bien estaba haciendo que perdiera todas estas cosas por las que estaba sufriendo, ¿verdad? Sí. El seguir usando esto, estaba perdiendo aún más su familia, su tema de trabajo se estaba viendo afectado, su salud física y emocional se va viendo afectada, y bueno, lamentablemente pues un día no amaneció. Ya no volvió. Ya no volvió. ¿Sabe usted, doctora? Y yo me imagino que con tantas consultas en 20 años, lo que pasó con esta persona puede estarse reflejando con miles de personas en este momento, y que muchas de ellas estén en la calle. Sí. No sé si le pase que en algún momento ve en la calle a alguien diciendo, mira, ¿dónde está tal persona que iba a mi consulta? ¿Los ha visto? Sí. ¿Ah, sí? Le voy a contar un testimonio. Hace muchos años atendí a una persona que tenía un muy buen trabajo, un muy buen nivel económico, y yo lo atendía en una clínica donde yo trabajé, privado. Y pues esta persona ya después lo seguía viendo que llegaba al IAFA, y a veces lo veía bien, a veces no tan bien. Yo empecé a manejar viejilla, entonces viajaba en bus aún trabajando en el IAFA, y un día iba caminando por San José Centro, y había un señor tirado en la acera, alcoholizado y bajo efecto de quién sabe qué otra sustancia. Y era esa persona. Era esa persona, y a mí me dolió muchísimo ver eso. Y esta persona, he visto muchas personas que han estado en mi consultorio con familia, con un buen trabajo, con buena estabilidad, y que llegan después en situación de calle. Y es muy doloroso porque lamentablemente desde la sociedad termina anulándose a la persona, ¿verdad? Obviamente. Y son personas que cuando están en la consulta y hablan con uno ve la calidad de persona, ¿verdad? El consumir una sustancia no te hace mala persona, te hace una persona que tiene una condición específica, y lamentablemente el consumo de sustancias en general va anulando a la persona y va quedando solo esta necesidad de consumir, que hace que las personas inclusive hagan cosas no tan buenas como robar, como agredir, etcétera. Claro. Ahora al revés, personas que usted diga hoy las ve en la calle o se las encuentra a nivel profesional en algún lugar,
exitosos, salieron de eso, soltaron ese infierno. También. Y están hoy en día ya bien. Hay También. muchos testimonios así. Sí, tengo testimonios muy bonitos. Tengo testimonios de que pacientes me mandan a mis redes sociales sus fotos de graduación de la universidad. Qué emocionante, ¿no? Muy bonito, muy Claro. bonito. Debo de contarle de 2 chicas que las 2 eligieron psicología. Y son un gran orgullo. Yo lo siento así como mamá. Obvio, Es claro. un gran orgullo porque ver estas muchachas salir adelante. Yo estuve 10 años en Casajaguar, en el IAFA, en la parte de menores de edad, y ver chicas también que salen adelante, que terminan el colegio, que ahora son mamás, es muy bonito, y esto también genera como esta sensación de esperanza, ¿verdad? Porque a veces perdemos esa esperanza de que las personas logren la recuperación, y no, sí es Hay posible. pruebas de que se puede. Sí se puede, Se claro. pueden hacer cosas. Usted dijo algo que me llamó la atención también al comienzo del programa, y es que esto no respeta estratos sociales, ni nivel de inteligencia, ni superdotados, ni nada. Esto se lleva al infierno a todos. Así es, nosotros en IAFA atendemos personas de todo estrato social, de todas las edades. Nos pueden llegar profesionales que están en situación de calle, lamentablemente, que en este momento están en situación de calle por el consumo de sustancias. Y hay algunos que tal vez tienen casa, pero la condición de vida es como estar en calle, ¿verdad? Solo porque se tiene una casa donde vivir, pero el resto emocional y familiar, etcétera, no está bien, ¿verdad? Porque desde el concepto ya como enfermedad, como un trastorno, el cerebro lo que está pidiendo es cada vez más esta sensación de placer y bienestar que da la sustancia, pero ya no tanto, ya cuando una persona es dependiente, ya no es tanto para sentir placer, sino para no sentir ese dolor físico y emocional del síndrome de supresión. Entonces es un ciclo de nunca acabar, exacto. Vamos a escuchar a don Jaime Puerta, este papá del que hemos hablado, que hemos escuchado aquí en esta misma frecuencia, que ha hablado de esa herida que está en carne viva, como le dijo a un periodista de CNN recientemente. Es un hombre que perdió a su hijo de 16 años por sobredosis de fentanilo, precisamente. Y él relata la historia, lo ha hecho con nosotros varias veces, de cómo perdió a este muchacho, se llamaba Daniel, que murió a los 16 años, un muchachito, como usted lo hacía referencia ahora, doña Luisa, por consumir una pastilla contaminada precisamente con el fentanilo. Y él dice que su hijo había sido diagnosticado con depresión grave, pero que no era adicto a las drogas. Y desde entonces, pues don Jaime, ya se ha convertido como un activista. A él le gusta hablar del tema e incentivar el diálogo entre las familias si hay un caso, porque dice que el gran problema de los papás hoy es que no escuchan a los muchachos. Pueden estar pasando 1000 cosas en sus cabezas, pero si no los escuchamos, hay alguien que llega y le ofrece esa supuesta salvación que no es tal. Escuchemos parte del testimonio que nos entregó aquí en esta radio. Yo vivo por ahí unas 6 horas y media de la ciudad de San Francisco, donde se ve esas imágenes tan impresionantes, pero también aquí en el centro de Los Ángeles y en un lugar aquí en la playa que se llama Venice Beach, donde la drogadicción es impresionante y muchos de estos niños, estos jóvenes están falleciendo por fentanilo. Pero quiero que sepan algo, Angelo. Primero que todo, muchos de los que están siendo afectados por esta crisis no son adictos a las drogas. Es más, aquí en los Estados Unidos salió un estudio por UCLA, una universidad muy prestigiosa, que estamos perdiendo 22 jóvenes entre las edades de 14 a 18 años de edad en los Estados Unidos por un envenenamiento de fentanilo. Yo vivo por ahí Lo que pasa aquí en los Estados Unidos es muchas veces nuestros jóvenes que están sufriendo de una crisis mental, una crisis emocional, un trauma emocional, un trauma físico, van a las redes sociales y piensan que están comprando una pastilla farmacéutica como un oxicodone de 30 miligramos,
Y lo que realmente están recibiendo es una pastilla falsificada, clonada, hecho aparecer a una pastilla farmacéutica, hecho de aglutinante, fentanilo, y si hay 2 miligramos o más de fentanilo en esa pastilla, fallecen, mueren en el intento. Entonces, cuando nosotros escuchamos que hay una persona que está muriendo por drogas, lo primero que nosotros pensamos conscientemente es que esa persona debe haber sido un drogadicto o adicto a las drogas, pero muchas personas no saben que realmente lo que está pasando es que muchas de las muertes que están pasando, ocurriendo aquí en los Estados Unidos, simplemente son de jóvenes que están o experimentando por la primera vez. Sabemos de casos de muchachos y niñas y niños vapeando, que les agregaron el fentanilo a la vapeadora, al dispositivo electrónico. Sabemos de jóvenes que están tratando drogas por la primera vez por esa presión psicológica que le ponen sus amigos en los mismos planteles escolares, o porque hay problemas en casa y necesitan escaparse. Entonces, las mismas razones por las cuales la gente ha utilizado drogas en el pasado son las mismas razones por las cuales la gente utiliza drogas hoy, pero el problema es que hoy en día todo es fatal. Todo el inventario de drogas ilícitas en los Estados Unidos ha sido contaminado con fentanilo. Totalmente. Don Jaime, antes de hablar de la fundación como tal y de lo que el trabajo que usted hace en estas advertencias, le voy a pedir, le voy a rogar, y me perdona que tengamos que hacerlo, de cómo perdió usted a su hijo. Y usted dice, en efecto, no es gente que está metida en drogas, sino porque se presenta esta situación en cualquier farmacia. En el caso de su hijo, ¿ocurrió qué parte? ¿En algún momento fue un descuido? ¿Qué fue lo que pasó con él frente al fentanilo? Bueno, estábamos en toda la altura de la pandemia. El 31 de marzo, mi hijo se conectó con una microtraficante a través de la red social Snapchat. Compró lo que él pensó fue una pastilla azul de oxicodone de 30 miligramos. Por las investigaciones que sabemos, él consiguió la pastilla, se fue a caminar 3 cuadras de mi casa, se encontró con el microtraficante, compró la pastilla, se vino a la casa. En alguna parte de la noche él lo consumió, y cuando yo entré en su habitación, en su alcoba, en el lugar más seguro de todo el mundo, lo encontré prácticamente muerto. Eso fue lo que le pasó a mi hijo. Mi hijo no era drogadicto, mi hijo no era un muchacho que consumía drogas. No estoy haciendo excusas para él. Tomó una mala decisión de querer drogarse, de querer consumir esa pastilla. Los jóvenes van a cometer errores, pero no deberían de morir por los errores que ellos cometen. Entonces vuelvo y repito, lo que está pasando aquí, lo que la gente no entiende realmente es que hay muchos de estos fallecimientos. Estamos hablando más de 112,000 fallecimientos por drogas en los Estados Unidos, no más. El 75% o el 72% por fentanilo ilícito. 22 niños por semana estamos perdiendo por esta crisis. Es impresionante. Totalmente. Entonces, es impresionante. Don Jaime, nadie tiene que llegar a cuestionar si uno como familia lo hace bien, lo hace mal, si descuidó a su hijo, si no le dio el amor suficiente, si en un momento de crisis yo no estuve presente, si él tuvo una crisis, un rompimiento y no le di el apoyo que necesitaba y el muchacho buscó refugio de otra manera. Pero ese cuestionamiento en algún momento como a papá, ¿se lo hace usted? Claro que sí. Como padre de familia uno se pregunta dónde fallé o qué pudo haber fallado, en qué fue lo que hice mal, por qué mi hijo quería acudir a consumir una pastilla para ayudarse con la crisis mental que él estaba sufriendo, o la crisis emocional por haber estado encerrado en su alcoba. Acuérdese que cuando en los Estados Unidos y especialmente aquí en California, por la pandemia, todos estábamos encerrados en nuestras casas, nuestros hijos estaban encerrados en sus alcobas, trabajando en la computadora 6, 7, 8 horas diarias sin poder salir ni nada de eso. Entonces pensamos que eso fue la razón por la cual sufrió esa crisis. Obviamente que uno como padre de familia se cuestiona, pero también tienen que entender las familias que hoy en día estos teléfonos celulares, estos aparatos que inteligentes que son,
han secuestrado a nuestros hijos. Realmente usted como padre de familia no sabe qué es lo que está ocurriendo en esas redes sociales, no sabe con quién se están comunicando, no sabes de qué tipo de contenido están viendo, y muchas desafortunadamente son, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo es esa palabra? Ya me olvidó, pero son manipulados o no manipulados, pero ven contenido, la misma música que glorifica las drogas. Sí. Otra gente utilizando, muchachos de su edad, por la música o por las tendencias que hay en este mundo de la juventud. Ellos ven todo lo que están ocurriendo en estos aparatos electrónicos y realmente ellos no saben, no tienen la forma de distinguir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso quería... Yo no estoy así, vuelvo y repito, no hago excusas por mi hijo. Él cometió un error, desafortunadamente le costó su vida en haber cometido ese error. Y yo también tomo responsabilidad, obviamente como padre de familia, pero vuelvo y repito, esto lo que estamos viviendo hoy en día es muy diferente en la crianza de un hijo en los 60, los 70, los 80. Totalmente. La tecnología realmente no los ha ayudado para nada. Don Jaime, finalmente, y le hice la pregunta básicamente porque quería cerrar con un mensaje suyo para la gente que nos está escuchando a esta hora, desde el lado del papá, del corazón de un papá que pierde su hijo y que tiene todos los argumentos para decir, mira, pónganle cuidado, cuando un muchacho se encierra, algo está pasando, no sé, el mismo comportamiento, sí. Pero me gustaría ese mensaje suyo en este minuto que me queda. Si ustedes piensan que esta situación no les puede pasar a ustedes, a mí me da mucha pena con ustedes, pero están muy equivocados, están demasiado equivocados. Hay que estar muy presentes en la vida de nuestros hijos. Hay que estar muy presentes porque no sabes qué es lo que ellos están viendo en sus aplicaciones sociales o con sus amigos, con quién se están juntando, con quién están hablando. Hay que tener una relación muy estrecha. Yo tuve una relación muy estrecha con mi hijo, pero desafortunadamente esta tragedia nos pasó. Tiene que tener mucho cuidado con quién se están juntando, tiene que tener mucho cuidado con esta tendencia de los vapeadores electrónicos, porque realmente están agregándole fentanilo absolutamente en todo, inclusive a los productos de cannabis y de estas gomitas que consumen. La razón por la cual están agregando fentanilo a todo es porque quieren atrapar a su hijo y volverlo adicto. No están tratando de matarlos, están tratando de hacerlos adictos, pero desafortunadamente estamos perdiendo muchos de estos jóvenes. Y aquí en los Estados Unidos es una crisis que no hemos visto anteriormente. No hay ninguna droga que ha causado tanta muerte, tanto caos en las familias americanas y hispanos y afroamericanos. Esto se está llevando todos por delante. No importa su clase social, no importa su raza, no importa su religión. Esto se está llevando tanto pobre como a ricos. Y si no se ponen, como decimos en Colombia, las pilas, en Costa Rica también les puede pasar eso allá. Tienen que tener mucho cuidado con este fenómeno. Don Jaime Puerta es este hombre que ha enviado este mensaje que a mí me queda muy claro. Quien dice que no le puede tocar se equivoca. En cualquier momento este infierno que es el fentanilo y las drogas como tal, pues puede llegar. Don Jaime, le agradezco mucho, gracias por su sinceridad, por abrirse con nosotros, gracias por el mensaje. Es con mucho gusto, espero que tengan un feliz día y muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Don Jaime Puerta desde los Estados Unidos. Bueno, esa es parte de ese testimonio que quería dejarlo, hablar de un programa de estos. Sin estos testimonios pues no tiene el mismo valor. Y quiero obviamente ya en la parte final también con usted, doña Luisa, tener también la posibilidad de esa reflexión de, yo creo que ese testimonio de un papá pues tiene un valor enorme, pero usted que ha tratado con tantos en todas las edades, también debe tener un mensaje con el que podamos cerrar. Sí, es muy importante atender nuestra salud mental. Nuestra salud emocional es muy importante porque muchas veces la búsqueda de sustancias, cualquier tipo de droga, desde las que vemos como
que no va a pasar nada, ¿verdad? Como es la marihuana, ¿verdad? Que la vemos muy inocua, el cigarro, el alcohol, hasta el fentanilo, ¿verdad? Son sustancias que nos van a hacer daño. Físicamente, emocionalmente, mentalmente nos van a hacer daño. Hay unas que tienen un poder más fuerte para generar la muerte por una sobredosis, pero todas pueden generar la muerte en poco a poco, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante que atendamos nuestra salud mental, porque pueden haber muchas condiciones que me lleven a buscar esa sensación de placer a partir de las sustancias. Doña Luisa Oviedo, doctora Luisa Oviedo Marín, del IAFA, hoy también acompañándonos en esta edición especial de Asiento Extra. Doctora, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Por el testimonio y por todo el aporte. Gracias. A ustedes oyentes también muchas gracias por haber estado con nosotros. Que pasen una feliz tarde. Adiós.